Lisboa. Capítulo Librería Bertrán, por Roberto Sánchez de Agustín. Cuando Alberto acudió nuevamente a la librería Bertrán, después de su viaje a Madrid, pidió uno solo en barra, observando de reojo y buscando a Caterine. A su ademán para abonar la consumición, el camarero, con una sonrisa, dijo: «Hoy invita a la casa, joven». «Muchas gracias». Alberto se daba cuenta que aquel lugar era la segunda parte del cielo para él, pues la primera estaba en otro lugar. Pero esto es otra historia. Se adentró por los pasillos haciéndose el sueco a que venía la invitación a café. El camarero le resultaba familiar. La disposición en la cafetería del menaje y mobiliario también. Por supuesto, no había nada inquietante a la vista, pero ¿y si había un Pinocho por allí? De lo que te cuenten nada creas, y de lo que veas ni la mitad creas. Cuánto se acordaba de su abuelo, experto domador de caballos, apasionado lector, que tenía en propiedad un gran baúl lleno de libros. Le dijo un día: «De tu mujer y de tu amigo experto no creas sino lo que supieras de cierto». Algún gilipollas de la familia intentó vender algún tomo pequeño para comprar chocolate, pero no los quiso nadie por usados. Se fue a la F de la fantasía. Nada. Fantástico. Idem. Fantasma. No vio nada. En ese momento, un empleado del establecimiento termina de atender, como si le conociera de toda la vida. «Hola, saluda. ¿Has visto a Caterine?» «Lo siento, Al, hoy libra». «Al, ¿qué pasa? Me conoce. ¿Dónde estoy?» Al se estaba enganchando a fumar. Cuando llegó a Lisboa, aceptó un cigarrillo de un compañero y empezó el lío. Salió a la calle, se puso el cigarrillo en los labios, pero no llegó a encenderlo. Con un gesto automático lo estrujó y arrojó a una papelera. Disponía de una hora para seguir buscando el manuscrito. Se adentró directamente hasta la letra E, no vio nada, pensó: bueno, nadie ha dicho que esto iba a ser fácil, y decidió marcharse a comer. Celia había preparado morteruelo. Cuando Al vio aquella fuente humeando y sintió los olores que desprendía, pensó que estaba en un bar de Tarancón que visitaba siempre que viajaba a Cuenca. Por las tardes atendía su trabajo de músico callejero, como siempre, pero ese día había unos trabajadores del ayuntamiento haciendo labores de reparación y mantenimiento. Alberto preguntó a uno de los profesionales: «Perdón, ¿le molesta si me pongo a tocar aquí?» «Ningún problema», contestó el oficial soldador, que en ese momento esgrimía entre sus manos una pinza con su correspondiente electrodo de soldadura eléctrica. Un borrón. Poeta de rima fácil, verso trastocado y burlón, que se ríe de palabras como asonante y perbatón, que se salta la consonancia mientras trabajaba un borrón. En uno de sus descansos, Alberto escribía un poema. En esos momentos, a un grupo musical de cubanos de gira por Europa les hizo gracia aquella letra y le pusieron música. El ritmo cubano sonaba en el castillo de San Jorge y el negocio funcionó con una buena recaudación. A las 10 por la mañana, chupito de gin Jacom y a la librería Bertrán, directamente a la P de Poemafio. Nada más entrar, Caterine le saludó. Se notaba que le gustaba verle de nuevo y se lo dijo. Alberto le dedicó una de sus sonrisas y ella le ayudó en la P, sin conseguir nada. Caterine quedó pensativa diciéndole: «Tienes que subir a la planta segunda y buscar en la sala de los manuscritos perdidos. A veces clasificamos cuando tenemos tiempo, pero yo hace unos días que no he pasado por allí. No sé cómo estará. Tendrás que investigar. Será como buscar una aguja en un pajar». En el rincón más alejado, en la planta segunda, al lado derecho de la escalera que da acceso al desván, se encuentra la sala de los manuscritos perdidos. Bertrán
abrió sus puertas al público en 1732, muy cerca de la ubicación actual. Desde los primeros momentos observaron que muchos de los visitantes olvidaban objetos en el establecimiento y decidieron crear una sala donde guardarlos. Posteriormente, viendo los propietarios una cantidad importante de apuntes, libretos, escritos y manuscritos de todo tipo, habilitaron la sala actual, donde a veces reina el desorden más absoluto y, sin embargo, según las investigaciones de Alberto, habían sido varias las ampliaciones que se habían realizado en la sala. Un letrero indicaba encima de la puerta, consistía sencillamente en un arco con octal, manuscritos perdidos. Alberto no había soñado y mucho menos imaginado lo que tenía ante sus ojos, casi 300 años almacenados de documentos, sobre todo manuscritos, más de la mitad sin clasificar. La sala tenía una forma que Alberto no pudo en ese momento describir en las notas de su móvil, aunque no le preocupó. Hizo unas fotos, grabó un vídeo e hizo un audio evaluando la situación. Sí tuvo tiempo para empezar a buscar uno por uno entre los miles de documentos que había. Caterina pasó a ver cómo iba la búsqueda. Era su hora de comer, le comentó. Alberto, como siempre, en su línea le invitó al Cerquelia. Ella estaba encantada por conocer a todos los del grupo de 5 en 5, que ya se iban haciendo famosillos por allí por Lisboa. Se hicieron fotos y le prometieron visitarla en la librería. Cada uno a lo suyo. Después de comer, Alberto se marchó a la puerta del castillo para intentar conseguir unos euros. Cuando llegó a lo que él consideraba momentáneamente como su puesto de trabajo, encontró a un joven tocando un piano eléctrico conectado a una batería, haciendo música en plan Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando vio a llegar a Alberto, le dijo: perdón por haberte quitado el sitio. Te vi el otro día tocando aquí y quiero proponerte tocar juntos. Este sitio es tuyo, tú decides. Alberto contestó: a mí me gusta mucho lo que te he visto tocar, podemos intentarlo. Ok, empezaron a improvisar en plan blues, los turistas estaban encantados y la recaudación aumentó lo suficiente. Lisboa enamora. La música de Alberto y Cosmin, que así se llamaba el joven rumano, junto con el aire que se respiraba a las puertas del castillo, provocaron una bajada de presión arterial en un joven de nacionalidad alemana que, arrodillándose delante de su novia, que no lo esperaba, le pidió matrimonio. Ella le dio el sí ante todo el grupo de amigos, que eran unos 20. No pararon de aplaudir, felicitar y bailar al son de la música de los músicos callejeros. La pareja invitó a cenar a todos sus amigos y contrataron a Alberto y Cosmin para amenizar la fiesta. Por supuesto, Alberto les recomendó el Cerquelia y allí se celebró el evento. Ignacio, el dueño, que era de Cuenca, medio paisano suyo, estaba encantado. A las 10 a.m., Alberto se encontraba a la puerta de Bertrán con un nutrido grupo de voluntarios para seguir buscando el manuscrito, que ya él había puesto nombre, el Poemafio Fantasma, o algo así. Él pensaba en el Poemafio Fantástico, o algo así. José, encargado del Cerquelia, y su novia Flavia libraban. Ella trabajaba en el aeropuerto. Conmin se llevó a su hermano pequeño. Alfonso y Merce, batería y bajistas del grupo de 5 en 5, también se apuntaron. A lo largo del tiempo, la librería había sido un lugar de innumerables búsquedas, no solo de clientes portugueses o españoles. Era bastante frecuente encontrarse en sus instalaciones con escritores e investigadores que acudían desde las ciudades más importantes hasta las más pequeñas y recónditas del planeta, buscando sobre todo librería inédita o de investigación. Había unas normas para poder acceder a la documentación de la sala de los manuscritos perdidos, con mayor motivo en el caso de Alberto, que había presentado un equipo organizado que requería una planificación. Pero bueno, para eso están los amigos. Caterina había intercedido ante el señor Bertrán, director propietario de la librería, sobre las intenciones de Alberto.
Caterina le comentó que el señor Bertrán estaba deseando conocerle, cambiar impresiones, etc., y les esperaba en su despacho. Allí se dirigieron, no sin antes indicar a Alberto a su equipo que fueran pidiendo café. Cuando Caterina dijo: «Buenos días, don Pedro, le presento a Alberto de la Cuesta, el joven que tiene intención de buscar en la sala». En ese momento, don Pedro Bertrán levantó la vista de unos documentos que estaba examinando y Alberto quedó sorprendido, pues la persona que levantándose y rodeando la mesa le tendía la mano le resultaba muy conocida, y un cenicero con varias colillas, un paquete de Ideales, tabaco que Alberto calculó que llevaba 20 o 30 años sin fabricarse, estaba dejándole la garganta seca, igual que si se hubiera tragado un trozo de lija del 7. Pensó: «Necesito un ginger com urgentemente». Salieron del despacho de don Pedro, que ya iba dando instrucciones a Caterine para que les facilitaran carros y estanterías adecuadas para la búsqueda. Mientras se dirigían a la cafetería, Alberto presentó su equipo a don Pedro y se dio cuenta inmediatamente que el señor Bertrán estaba encantado ayudando a resolver asuntos literarios. Alberto se daba cuenta que cada minuto que permanecía entre las cuatro paredes de aquella librería descubría algo mágico y nuevo. A Alberto no se le iba de la cabeza aquel paquete de Ideales y el cenicero lleno de colillas sobre la mesa de don Pedro Bertrán. Además, su cerebro trabajaba a más velocidad que la luz, intentando recopilar imágenes de un maestro de escuela muy querido para él, don Pedro Vaquero. El parecido físico, el pelo negro rizado con unas pequeñas entradas y un bigote importante teñido ligeramente por el color de la nicotina, que a su vez también coloreaba algunos dedos de su mano izquierda. A pesar del acento lusitano del señor Bertrán, eran increíblemente iguales. Mientras Caterine se dirigía a la sala para preparar la búsqueda con el aguerrido equipo, don Pedro Bertrán comenta a Alberto la costumbre de su familia, que consistía en invitar a degustar un ginger a las personas que les visitaban en el famoso bar Ginger Rubí, donde don Pedro saca del bolsillo de su chaqueta un paquete de Ideales y mecánicamente ofrece a Alberto, que aceptó el cigarrillo. Hacía muchísimo tiempo que no veía esta marca de tabaco, y mucho más que no lo fumaba Alberto, que lo aceptó por una cuestión de protocolo, pues realmente había dejado de fumar y no quería engancharse de ninguna manera. Pero la situación, don Pedro, Lisboa, la librería, el ginger, los cigarrillos, que por cierto, había que deshacerlos y volver a liarlos de nuevo, bien con el papel original o bien con un papel nuevo, que como buen fumador, don Pedro Bertrán estaba provisto. Pues aquella marca era conocida popularmente como caldo o caldo de gallina, y tenía algunos trozos que los llamábamos estacas. En fin, un tabaco barato que cada fumador liaba y mezclaba a su gusto. Al dar las primeras caladas, a Alberto le empezaron a llegar olores, sabores y recuerdos y costumbres ancestrales que se acentuaron todavía más con el primer sorbito de ginger. En unos minutos perdió la noción del tiempo entre el parecido físico de don Pedro Bertrán y su antiguo maestro, don Pedro Vaquero. Le vinieron a la cabeza un montón de recuerdos de su maestro. Un día por la mañana en clase, Alberto tendría unos 10 años, planearon entre él y otros engañar a un niño nuevo para que soplara encima de un tintero que acababan de llenar, que estaba situado en el agujero correspondiente a su pupitre. El novato sopló tan fuerte que la tinta se expandió por media clase, llegando a menos de 1,5 metros de la mesa del maestro. Era una de las novatadas típicas, y don Pedro adivinó quién era el autor de la gracia. Las consecuencias fueron un castigo en el rincón más apartado de la clase, de tal suerte que Alberto se quedó dormido, y cuando acabó la clase, a la 1, salieron todos los niños y el maestro cerró con llave el aula, sin darse cuenta nadie que Alberto quedaba allí dentro profundamente dormido.
Alberto despertó sobre la 1:30 e inmediatamente se percató de la situación. El aula estaba en la tercera parte del edificio, en la tercera planta del edificio. Había unas ventanas muy grandes, abiertas, pues era un día caluroso. La única forma de salir del aula era bajar gateando por los escalones, gateando por los canalones, pero era muy inseguro y peligroso, por lo que optó por seguir durmiendo la siesta y cuando empezara la clase de la tarde, hacerse el sueco y chimpún. En casa pensarían que se había ido a comer a casa de los abuelos y viceversa. El maestro no vio nada más. El maestro lo vio nada más abrir la puerta del aula a las 3 de la tarde y casi le da un zamacuco. El hombre estaba preocupado pensando que le estarían buscando sus padres, algo que nunca sucedió, pues en casa no se enteraron de nada. Todo esto pasaba por la cabeza de nuestro protagonista a más velocidad que la luz, cosa que me parece imposible. Una vez terminado el último trago de ginja, don Pedro Bertrán dijo: muy bien, Alberto, permíteme que te tutee, pues la verdad es que es como si te conociera de toda la vida. Volvamos a la tienda a ver qué tal va tu equipo con la búsqueda. Nada más llegar a la librería, ya estaba esperando a don Pedro algún miembro del círculo comercial de Lisboa, así como que algunos que otros comerciales. Se despidieron y don Pedro le pidió a Alberto que tuviera informado del proyecto. La novedad fue que el equipo no había encontrado nada. Llevaban poco más de media hora buscando y ya empezaban a desanimarse. Pero rápidamente Alberto les infundió ánimo y sin saber cómo, la moral del equipo se vino arriba. A las 2, después de 4 horas buscando y clasificando documentos, dieron por terminada la búsqueda para ir a comer. En el Cerquelia dieron buena cuenta de un cocido madrileño completo, buen vino de Castilla-La Mancha y un arroz con leche y con piñones, almendras y canela. Por la tarde, al castillo, en plan dúo, con Cosmín, que ya empezaba a estudiarse el repertorio de Alberto. Las piezas del proyecto poco a poco iban encajando. Se pusieron a tocar con tan buena suerte que a los 15 minutos tuvieron que irse echando humo a causa de una impresionante tormenta de lluvia y piedra. No hay bien que por mal no venga. Alberto se fue a la librería a continuar la búsqueda, con tan buena suerte que Caterine terminaba su turno a las 8 de la tarde. Eran las fiestas de San Antonio y aprovecharon para perderse por las calles del barrio de Alfama hasta la medianoche. Con el mismo ánimo, el equipo de Alberto entraba a las 10 de la mañana en la librería dispuestos a seguir la búsqueda del poemafio fantasma. Habían clasificado 4 carros de documentación el primer día y tenían otros 4 carros vacíos para llenar antes de las 2. Había gran cantidad de mapas de navegación hechos a mano, sobre todo del Nuevo Mundo, cantidad de legajos sobre la carrera por el dominio de las rutas marítimas y mapas del interior del continente americano. El primer carro estaba hecho de rutas marítimas. El segundo carro de mapas terrestres. Un tercer carro de dibujos y planos de proyectos, construcción de edificios. El cuarto carro de planos y proyectos de urbanizaciones desde aproximadamente 1730 a 1800 y pico. El quinto carro lleno de novelas. El sexto, cuentos infantiles. El séptimo, obras de teatro. Y en el octavo estaban seleccionados los libros de poemas y canciones, que era lo que el grupo buscaba. Todo el equipo de Alberto estaba archivando en silencio con los 8 carros llenos de documentación, muy ilusionados por todo lo que estaba pasando por sus manos. Confiaban estar cerca de lo que buscaban. Había señales indicando y dando pistas tan sólidas que denotaban poner casi más celo al equipo
que al propio Alberto por encontrar aquel manuscrito. Fue en ese preciso momento, 5 minutos antes de abandonar la búsqueda por ese día, cuando Merce gritó: «¡Lo he encontrado! ¡Sí, lo hemos encontrado!». Entre sus manos esgrimía un manuscrito de 37 páginas que llevaba por título El Poemafio Fantasma. Poemas y canciones. Autora, la señorita invisible, por Dios, con una fecha en el prólogo. Era el 3 del 8 del 98. Rápidamente, Alberto comunicó a la dirección de la librería el hallazgo y le hicieron una copia. Le dieron las 14:30 y se fueron a comer con la sensación del deber cumplido. Por la tarde, una nueva sesión a las puertas del castillo. Sobre la marcha ensayaban una canción que había escrito Alberto titulada Lisboa. Los turistas estaban encantados con el tema y se quedaban con el enlace para suscribirse a YouTube y escucharla más tarde tranquilamente. En principio estaban sembrados con la canción Lisboa. En un descanso empezaron a estudiar el Poemafio Fantasma que se habían encontrado por la mañana en la librería. Había una hoja suelta con un poema corto titulado El Sol y firmado por la señorita invisible. En ese momento llegaron a las puertas del castillo un grupo de turistas mexicanos. Eran del partido de un hombre que estaba haciéndose un hueco muy importante en la política de México. Seguro que alcanzará la presidencia de nuestro querido México, afirmaban. Es una persona auténtica, legal, verdadera, razonable, seria. Su nombre, AMLO. Mucha gente en España o Portugal estaba desinformada sobre la transformación que estaba generándose en México. Los mexicanos, muy buenos aficionados a la música, rápidamente empezaron a preguntar a Alberto y Cosmín qué idea tenían sobre AMLO y México en general. Ellos echaban balones fuera, bastante problema tenían buscándose la vida como músicos callejeros para ponerse a hablar de política con unos turistas, pero como la música amansa a las fieras, según les iban contando, hicieron una canción a AMLO. Alberto y Cosmín sabían muy bien hacer su trabajo y lo llevaron a efecto. Aprovechando la charla con aquellos buenos amigos mexicanos y los buenos sondeos que contaban de aquel hombre, que más que un político al uso, parecía un magnífico estadista. A Alberto, que no entendía de política y no prestaba atención a lo que ocurría en España, pero que olfato algo tenía, sí le vinieron a la memoria hechos ancestrales como los del acorazado Maine en la bahía de La Habana, o asuntos mucho más recientes como lo de Chile y muchos países afectados por la fuerza de las armas. Pobre México. Siempre se decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Esto lo venía escuchando Alberto toda la vida. Pensó que muy dócil tenía que estar AMLO si no quiere acabar como Allende. Por otra parte, Alberto era un amante de México. Había pensado emigrar hacía tiempo al país azteca. Muchos españoles se fueron a México cuando terminó la Guerra Civil Española y allí fueron recibidos con mucho afecto, sobre todo por el pueblo mexicano. Alberto recordaba a un amigo de su padre que marchó a México. Le mandaba postales que impresionaban mucho a todos, las grandes avenidas, los edificios, los coches, etc., que venían en las fotos de México. Como siempre, Alberto se hacía reflexiones. Era una técnica que nunca le había fallado. Cuando tenía que escribir alguna canción para agradar a un público que ni se imaginaba que en 5 minutos aquellos dos músicos callejeros habían escrito una canción original con música y letra para el gran líder López Obrador. Atención amigos, les ruego escuchen una canción que hemos escrito para AMLO, con todo nuestro respeto, y rápidamente Alberto y Cosmín interpretaron El Sol Azteca, el tema musical que aquellos turistas no se esperaban. El Sol Azteca dedicado a AMLO, que recitado dice así:
Hoy puede no salir el sol. Si no sale, seguiré andando, hasta que algún día alguien me explique por qué no salió. ¿Por qué la luna llora si no sale el sol? ¿Por qué la vida es tan fácil para unos y para otros no? Espero que algún día alguien me cuente que ANLO ganó, que la luna está cantando y ha salido el sol, que las tornas han cambiado y ahora manda Andrés Manuel López Obrador. Sus caras eran un poema. Según avanzaba el tema, que no rebasaba los 2 minutos, empezaron a acompañar a los músicos con palmas, gritos y expresiones mexicanas, para al final estallar con vivas a ANLO, a México, Portugal, España, incluso algunos hasta dedicaron vivas a Rumanía, pues ya sabían que Cormín era de allí. Les pidieron un bis, con mucho gusto dijeron ellos, interpretando el tema y alargándolo. Fueron muy generosos, con una buena propina que recaudaron para los músicos entre todo el grupo. Quisieron saber algo bueno para ir por la noche. Alberto les habló del grupo de 5 en 5 que actuaban en una importante sala lisboeta y allí quedaron. Alberto era un excelente relaciones públicas.